Gilberto Mora está a punto de enfrentar el desafío más grande de toda su carrera y, al mismo tiempo, la oportunidad más importante que ha tenido desde que comenzó a llamar la atención dentro del fútbol mexicano. El próximo 11 de junio, cuando México dispute el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, el joven mediocampista podría vivir una noche que cambiaría su vida para siempre. No se trataría solamente de debutar en un mundial, sino de hacerlo en casa, ante millones de personas observando y con la presión gigantesca que representa abrir el torneo más importante del planeta. La expectativa alrededor de su nombre ha crecido de manera impresionante durante los últimos meses. A pesar de su corta edad, muchos ya lo ven como uno de los futbolistas con mayor proyección dentro del nuevo proceso de la selección mexicana. Su talento, personalidad y capacidad para jugar con calma en escenarios complicados han provocado que una enorme parte de la afición imagine que puede convertirse en la nueva figura del Tri. Sin embargo, el problema de cargar tantas ilusiones tan temprano es que el margen de error prácticamente desaparece. El contexto del partido inaugural será extremadamente intenso. México tendrá encima toda la atención del mundo por ser anfitrión y por inaugurar la competencia frente a su gente. Cada jugada será observada con lupa, cada decisión táctica generará debate y cualquier error se convertirá inmediatamente en noticia. En medio de toda esa presión, aparece Gilberto Mora, un futbolista que aún no llega a la mayoría de edad y que podría verse obligado a lidiar con una responsabilidad que normalmente cae sobre jugadores mucho más experimentados. La posibilidad de verlo en el campo tiene además un significado histórico enorme para el fútbol mexicano. Si Javier Aguirre decide darle minutos contra Sudáfrica, Mora rompería un récord que ha permanecido intacto desde el Mundial de 1930. Hasta hoy, el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo sigue siendo Manuel Chaquetas Rosas, quien jugó en Uruguay 1930 con 18 años y 88 días. Mora llegaría al debut del torneo todavía con 17 años, lo que convertiría esa noche en un momento histórico para la selección mexicana. Ese detalle ha provocado que el entusiasmo crezca todavía más. Para muchos aficionados, Mora simboliza el inicio de una nueva generación, una etapa distinta para un fútbol mexicano que durante años ha vivido frustraciones constantes en los mundiales. Existe la sensación de que el equipo necesita caras nuevas, futbolistas capaces de cambiar la mentalidad y devolver la ilusión. Y precisamente ahí es donde el joven mediocampista ha comenzado a convertirse en una especie de símbolo del futuro. Pero la realidad es que el fútbol no suele ser amable con las promesas jóvenes cuando las expectativas se salen de control. Una cosa es destacar en clubes o ser considerado una joya nacional, y otra completamente distinta es soportar el peso emocional de un partido inaugural mundialista. El ambiente será sofocante, el estadio estará lleno, la presión mediática será brutal, y cualquier futbolista que entre al terreno deberá convivir con el miedo natural de equivocarse frente a millones de personas. Sudáfrica, mientras tanto, llega al encuentro con una mentalidad totalmente diferente. Para ellos el partido no representa una obligación, sino una oportunidad. No cargarán con la ansiedad del anfitrión, ni con la necesidad urgente de convencer a toda una nación. Eso les permitirá jugar con mayor libertad emocional y con la tranquilidad de saber que la presión caerá casi completamente del lado mexicano. La selección africana entiende perfectamente que enfrentarse al país anfitrión en el partido inaugural puede convertirse en una ventaja psicológica si logra resistir el inicio del encuentro. Su plan parece estar enfocado en competir con intensidad, cerrar espacios y provocar desesperación en el Tri. Saben que mientras más tiempo pase sin que México encuentre comodidad, el nerviosismo comenzará a crecer tanto en la cancha como en las tribunas. Ese escenario puede resultar especialmente complicado para un futbolista tan joven como Gilberto Mora. Los partidos de mundial se juegan a una velocidad completamente distinta. La intensidad emocional multiplica cada error y cada acierto. Los rivales no perdonan distracciones, y la presión puede consumir incluso a jugadores experimentados. Por eso, la discusión alrededor de su posible participación genera tantas opiniones divididas. Para algunos, Javier Aguirre debería protegerlo y evitar exponerlo tan temprano en un escenario tan exigente. Consideran que todavía tiene tiempo suficiente para crecer y que un mundial en casa puede convertirse en una carga demasiado pesada para un adolescente. Otros creen exactamente lo contrario.
Piensan que los jugadores especiales deben aprender precisamente en partidos así y que esconderlos sería desperdiciar una oportunidad única de comenzar una nueva etapa en la selección mexicana. La decisión del entrenador será observada con enorme atención. Si Aguirre le da minutos a Mora, el mensaje sería muy claro: confianza absoluta en su talento y en su capacidad mental para competir al máximo nivel. No sería simplemente un gesto simbólico para que el joven rompa un récord, sería una señal de que el técnico realmente lo considera preparado para asumir responsabilidades importantes dentro del equipo nacional. Sin embargo, el debate no gira solamente alrededor de la edad, también existe preocupación por el aspecto físico. Durante los últimos meses, Mora convivió con molestias derivadas de una pubalgia que llegó a generar dudas importantes sobre su estado. Hubo rumores sobre una posible cirugía y sobre la posibilidad de que no llegara en plenitud a la Copa del Mundo. Finalmente optó por continuar con tratamiento y recuperación, asegurando sentirse listo para competir al máximo nivel. Esa situación añadió todavía más incertidumbre alrededor de su figura, porque aunque físicamente haya mostrado mejoría, un mundial exige muchísimo más que estar recuperado. El desgaste emocional es enorme y la intensidad de los partidos puede llevar al límite incluso a futbolistas completamente sanos. Para alguien tan joven, adaptarse a ese nivel de exigencia representa un reto gigantesco. Sudáfrica seguramente intentará aprovechar cualquier signo de ansiedad o inseguridad. No necesitan dominar completamente el partido para hacer daño. Les bastará con provocar dudas en México, cortar el ritmo del juego y hacer crecer la tensión dentro del estadio. La afición mexicana suele reaccionar emocionalmente cuando el equipo no encuentra soluciones rápidas, y eso puede convertirse en un factor peligroso desde los primeros minutos. El Tri llegará obligado no solo a ganar, sino también a convencer. Esa es una presión muy difícil de manejar en un torneo tan corto. Un empate podría sentirse como un resultado decepcionante, y una derrota sería vista como un desastre desde el comienzo del Mundial. Por eso el duelo frente a Sudáfrica tiene una importancia mucho mayor de lo que muchos imaginan. En medio de toda esa tensión, Gilberto Mora aparece como el nombre capaz de cambiar completamente la narrativa del encuentro. Si entra al campo y responde con personalidad, la historia sería perfecta para el fútbol mexicano. Un adolescente rompiendo un récord histórico en el partido inaugural de un mundial organizado en casa sería una imagen poderosa. Bastaría una actuación sólida, una asistencia o una jugada importante para que inmediatamente fuera presentado como la nueva gran estrella del país. Pero el fútbol también puede ser cruel. Si el joven se ve superado por el ambiente o comete errores importantes, la reacción mediática podría ser muy dura. En México existe una costumbre peligrosa de elevar rápidamente a los futbolistas jóvenes para después criticarlos con la misma intensidad cuando las cosas salen mal. Y justamente eso es lo que preocupa a quienes creen que Aguirre debería manejar el proceso de Mora con más calma. La realidad es que el partido inaugural representará una prueba emocional para toda la selección mexicana. El equipo necesitará controlar la ansiedad, manejar la presión del público y transformar la emoción del estadio en energía positiva. No será sencillo. Abrir un mundial en casa implica convivir con expectativas gigantescas y con el temor constante de decepcionar a millones de aficionados. Sudáfrica, por el contrario, tendrá la ventaja de jugar sin tantas obligaciones. Eso puede convertirlos en un rival incómodo, disciplinado y peligroso. Cuando un equipo llega sin la presión de ser favorito, suele competir con mayor tranquilidad. Y si consigue incomodar al anfitrión desde el inicio, el partido puede volverse emocionalmente muy complicado para México. Gilberto Mora quedará justamente en el centro de esa batalla psicológica. De un lado estarán la historia, los récords y el sueño de convertirse en el rostro de una nueva generación del fútbol mexicano. Del otro estará la dureza real de una Copa del Mundo, donde no existen partidos sencillos y donde cualquier error puede cambiar completamente el rumbo de un torneo. El 11 de junio no será solamente el arranque de un mundial para México. Será una noche en la que el pasado y el futuro podrían encontrarse dentro de un mismo estadio. Un récord histórico podría desaparecer después de casi un siglo, y un adolescente tendría la posibilidad de escribir su nombre en uno de los capítulos más importantes del fútbol mexicano. La gran pregunta es si Gilberto Mora logrará transformar toda esa presión en una actuación inolvidable o si el peso emocional del escenario terminará siendo demasiado grande incluso para uno de los talentos más prometedores de su generación.